El análisis reciente sobre la relación entre economía real y economía financiera incorpora el concepto de desarrollo, entendiendo este no como un simple crecimiento económico, sino como un desarrollo integral en el que no crece solo la renta, también debe crecer la calidad de vida de todos y se deben respetar los derechos humanos y el medio ambiente. El sector financiero es clave para el objetivo del desarrollo sostenible y las inversiones socialmente responsables son una importante herramienta con la que tanto los inversores como las entidades financieras pueden contribuir a ese desarrollo. En primer lugar, el sector financiero, el sistema financiero es un sector estratégico en la economía y en el desarrollo de cualquier país, porque en definitiva es quien decide qué se financia, qué proyectos, qué actividades, a qué personas, a quién se financia, a qué empresas, a qué instituciones y cómo, a través de qué instrumentos, qué garantías exige, y es el que acerca la financiación a los proyectos más productivos, el que asume el riesgo de que esos proyectos contribuyan a un mejor desarrollo y, en definitiva, quien tiene en su mano, de alguna manera, la forma de desarrollo de una economía. La gestión de riesgos forma parte del negocio habitual de una entidad financiera, de un banco, ya que cuando toma depósitos u otras formas de ahorro, es decir, toma dinero de terceros, lo presta a largo plazo en proyectos de mayor o menor envergadura, incurriendo en diferentes riesgos, a los que ahora se incorpora el de la sostenibilidad. La gestión de riesgos es clave en un banco, una entidad financiera. Lo que pasa es que normalmente se valoran los riesgos puramente financieros, riesgos de crédito o de insolvencia, la capacidad de evolución de ese préstamo, el riesgo de mercado, la evolución en los mercados financieros de esos valores donde invierte un banco, o el riesgo de interés, ¿no? El riesgo de que suba el precio del dinero. Y poco a poco se han ido incorporando en la gestión de riesgos bancarios otros riesgos, el riesgo reputacional u otros riesgos vinculados a aspectos más cualitativos, ¿no? El riesgo operativo. Cuando hablamos de responsabilidad social y riesgos, lo que entendemos que un banco tiene que valorar es el riesgo ético de comportamiento medioambiental o de respeto a los derechos sociales, laborales y de los derechos humanos en general que un gran proyecto, un proyecto financiero o una empresa acomete. Los productos de inversión socialmente responsable, como los fondos de inversión o de pensiones, hacen una selección de los valores en los que invierten basándose en una serie de criterios previamente establecidos, bien por un comité ético en el que pueden participar, por ejemplo, organizaciones sociales o sindicatos, por la propia entidad financiera o por solicitud expresa de los propios inversores. Estos criterios pueden ser excluyentes o valorativos. Todo esto se plasma en un nuevo modo de entender el concepto de inversión bastante desconocido en España, pero que desde la universidad, desde el sector financiero y desde otras instituciones de investigación y organizaciones sociales se está intentando difundir. La Universidad Nacional de Educación a Distancia coordina un máster interuniversitario en el que participa la Universidad Jaume I sobre sostenibilidad y responsabilidad social corporativa, que empezará a impartirse en el curso 2007-2008. El pasado mes de abril, el BBVA y la revista Compromiso Empresarial organizaron una jornada en la Bolsa de Madrid, donde se puso de manifiesto el interés social, la rentabilidad y el funcionamiento de las inversiones socialmente responsables. La inversión socialmente responsable se está convirtiendo en una filosofía inversora de interés general para los inversores. Una filosofía que se fundamenta en la convicción de que las estrategias, las políticas y los sistemas de responsabilidad social corporativa sólidos y coherentes constituyen un buen indicador de la calidad integral de la gestión de las empresas. Por esto, invertir en empresas bien acreditadas en estos términos supone una garantía de rentabilidad sostenida en el tiempo, de buen retorno y de menor riesgo a la inversión. Asumir la responsabilidad social corporativa en las entidades bancarias es un modo de impulsar las inversiones socialmente responsables. La clave está en aplicarla al propio negocio, es decir, a los préstamos, a la financiación que da y al ahorro que capta.
De igual forma, las inversiones socialmente responsables pueden impulsar a que las empresas atiendan con mayor interés a su responsabilidad social. Funciona sobre todo en las grandes empresas, porque una empresa que cotiza depende de que accionistas quieran participar en su capital, y cada vez que quiera ampliar capital, pues tiene que estar abierto a que nuevos accionistas quieran invertir en esa empresa. La preocupación por la responsabilidad social en muchos países y en España también llega porque los grandes inversores institucionales, los fondos de inversión, los fondos de pensiones, especialmente las aseguradoras, quienes manejan el dinero en los mercados financieros, empiezan ya con un criterio exclusivamente casi de sostenibilidad económica a analizar las empresas donde invierten esos fondos con una dimensión triple, no solo económica, sino también social y medioambiental, porque entienden que su permanencia en el capital de esa empresa a medio y largo plazo depende de cómo esa empresa se comporte en el medio y largo plazo, y en ese comportamiento hay que evaluar cuál es su proyección tanto en el ámbito económico-financiero como en el social y medioambiental. Entonces, los grandes fondos de pensiones, las instituciones de inversión colectiva, presionan a las empresas para demandar ese tipo de información antes de invertir en su capital. La inversión en España en este tipo de productos es muy baja, sobre todo si los comparamos con los países de nuestro entorno. El Foro de Inversión Social Europeo, Eurosif, estima que en Europa la inversión socialmente responsable supone entre el 5 y el 10% de los fondos totales invertidos. Je pressens aujourd'hui une évolution possible vers deux types de tendances. Une tendance qui, en quelque sorte, reviendrait un petit peu aux racines de l'ISR, qui est un ISR, on va dire, plus engagé, un ISR plus militant, et d'un autre côté, toute cette tendance qui consiste à faire que l'ISR devienne, comme on dit, mainstream, c'est-à-dire soit intégré dans la finance et la gestion financière classique. En Estados Unidos y en el mundo anglosajón, la mayoría de los fondos socialmente responsables incorporan criterios excluyentes. Estos fondos excluyentes representan el 80% del total de los fondos ISR. En Europe, on était sur des logiques, non pas d'exclusion, mais des logiques de best practice, de meilleures pratiques, ou des critères positifs. C'est ce qu'on utilise, on fait cette distinction-là. Je crois qu'il y a toujours cette différence entre l'Europe, entre l'investissement européen continental, même si les Britanniques sont dans une situation un peu intermédiaire entre les États-Unis et, je dirais, et l'Europe continentale. Ça, c'est la première différence qui est restée. Et fondamentalement, la deuxième différence, les produits, les techniques d'analyse, de sélection de titres, sont de mon point de vue les outils dont dispose l'ISR en Europe continentale, ou en Europe, là pour le coup, non continentale, y compris la Grande-Bretagne, sont relativement sophistiqués, d'un degré de sophistication proche des outils et des produits qui existent pour les marchés financiers classiques. Il y a une troisième différence qui aujourd'hui pour moi renvoie à ce clivage fort que je mentionnais en répondant à votre première question, c'est le côté, je dirais, engagé, militant. Je crois que les Américains aujourd'hui se saisissent plus facilement de causes au travers de l'ISR pour changer les pratiques des entreprises. L'ISR européen est un peu moins sur ces tendances-là. En España, el sector ha estado más centrado en el cliente particular. Los expertos coinciden en la importancia de las instituciones de inversión institucional para que las empresas asuman criterios de responsabilidad social. Los inversores institucionales y en particular los fondos de pensiones esperan de la inversión socialmente responsable, primero rentabilidad, porque yo diría que para un fondo de pensiones el primer criterio socialmente responsable es que sus partícipes cobren las pensiones y a partir de ahí, por supuesto, realizar estas inversiones con una serie de criterios que además aporten a la sociedad una serie de beneficios. ¿Cuál es el problema que hay en los fondos, en este tipo de fondos en este país? Bueno, yo creo que la oferta hacia las instituciones prácticamente no existe. Yo le puedo contar que la experiencia nuestra es que todas las inversiones que hemos hecho a través de fondos se ha realizado en fondos de fuera de este país, porque en el país no existe oferta suficiente.
Un ejemplo de actuación de entidades financieras es BBVA, una de las entidades españolas más activas en esta materia. También es una de las mejor valoradas y calificadas en los indicadores mundiales de responsabilidad social y de sostenibilidad. Desde 1995, este grupo también incluye criterios de responsabilidad social corporativa en la política de inversiones de su plan de pensiones de empleo. Con carácter general, lo que tenemos que decir es que nuestros gestores de inversiones cada vez más están incorporando criterios relativos a la sostenibilidad, a la reputación, al buen gobierno en la selección de las inversiones. Son criterios que se están combinando con los criterios financieros tradicionales, ¿no? Y que en gran medida pues, dan muestra de la calidad en la gestión integral de las empresas. Por otra parte, también hemos hecho iniciativas en el lanzamiento de productos específicos, ¿no? Hay algunos fondos, de los denominados solidarios, fondos en los que cedemos una parte de los ingresos a causas humanitarias, como puede ser el BBVA Solidaridad, donde financiamos proyectos de organizaciones no gubernamentales, y BBVA Bolsa Biofarma, por ejemplo, que es un fondo en el que financiamos un programa de investigación biomédica avanzada, ¿no? Tenemos también algunas iniciativas en el ámbito de los fondos garantizados, que tan de moda han estado en nuestro país, ¿no? Y en ese sentido fuimos pioneros en referenciar alguna de nuestras garantías a empresas que estaban incluidas, que tenían como requisito estar incluidas en alguno de los principales índices de sostenibilidad a nivel global, ¿no? Y quizá pues, el máximo exponente pues, ha sido hasta ahora un fondo que lanzamos en el 2004, el BBVA Bolsa Desarrollo Sostenible. Es un fondo de renta variable que ha sido considerado como el fondo que más sistemáticamente introduce en España criterios de responsabilidad social en la selección de las inversiones. El Banco Español también ha puesto en marcha en el año 2006 el primer fondo de inversión solidario español de microfinanzas para América Latina, BBVA Codespa Microfinanzas. Es un fondo bastante novedoso y es un proyecto que desarrollamos con la Fundación Codespa y ha sido el primer fondo de inversión libre que se ha aprobado en España, ¿no? Y del mismo modo es el primer fondo de inversión que está destinado a las microfinanzas. Lo que hacemos en la gestión del fondo es comprar títulos de renta fija emitidos por instituciones microfinancieras, por lo que indirectamente lo que estamos haciendo es financiar los miles de microcréditos que estas instituciones pues, dan a los pequeños microempresarios, que son las capas más desfavorecidas de los países de América Latina, ¿no? Indirectamente lo que estamos haciendo es facilitar a estas personas el acceso al sistema financiero y por lo tanto fomentar su desarrollo social. Esto es un poco, está en la línea, ¿no?, del compromiso que tiene BBVA de trabajar pues, por el desarrollo de las sociedades de los países en los que está presente, ¿no? Uno de los factores clave en la toma de decisiones del inversor socialmente responsable es la información sobre este tipo de productos y sobre el propio concepto que no está muy claro para el ciudadano español. La inversión socialmente responsable es una inversión cuyo objeto es, como todas, ganar dinero. El inversor, el ahorrador, quiere ganar dinero, pero no solamente le preocupa el cuánto ganar, sino también el cómo ganar. Y sí que creo que es el momento oportuno de poder, responder a una duda que en el mercado. El concepto de inversión socialmente responsable no significa, el concepto social no significa que se vaya a donar dinero ni nada similar. Se trata simplemente de gestionar mejor los riesgos extrafinancieros de la inversión donde has apostado y por la que quieres ganar dinero. Con lo cual es una inversión a medio y largo plazo que gestiona mejor sus riesgos y por lo tanto todo parece indicar que la volatilidad es menor y la rentabilidad es mayor. El consumidor final tiene que ver que existe una proactividad por parte, por ejemplo, de su agente financiero habitual, de su entidad financiera, de su banco, de su caja o de su asesor financiero, donde éste le recomiende activamente, en función a los movimientos que hay en el mercado, que sepa que puede invertir su dinero, pero además de invertir su dinero y ganar dinero como siempre, pueda elegir dónde y cómo. Efectivamente, el inversor español está poco informado sobre estas posibilidades, como muestra el estudio La demanda española de inversión socialmente responsable, realizado por la organización Economistas sin Fronteras. Esta ONG tiene, entre otros objetivos, el de promover y estudiar la inversión socialmente responsable. El estudio, presentado en abril de 2007, analiza los dos tipos de demanda, individual e institucional.
En el primer caso, los datos se han basado en una muestra de 800 entrevistas telefónicas a ciudadanos mayores de 18 años. El 36% de estas personas contestaron que sí, que conocían, o por lo menos habían oído hablar alguna vez del concepto inversión socialmente responsable. Sabemos que ni siquiera son tantas las que lo entienden, porque realmente es un concepto que no está muy aclarado, la ciudadanía no comprende en su mayor parte. Pero es que además de ese 36% de españoles o de personas que viven en España que conocen la inversión socialmente responsable, apenas el 10% declaraban que sí habían contratado uno de estos productos. O sea, estamos hablando pues de un 3,7% de la población que ha contratado este tipo de productos. El inversor medio español muestra preocupación por la transparencia de las empresas, según el estudio realizado por Economistas sin Fronteras. Este inversor quiere saber lo que están haciendo las empresas, es decir, si cometen o han cometido algún tipo de delito medioambiental, sociolaboral o han vulnerado con sus prácticas los derechos humanos. También creemos que aquí hay un componente de riesgo. El inversor español ya asume que este tipo de aspectos, de riesgos medioambientales y sociales, pues pueden derivar en un riesgo financiero que rebaje lo que es el valor de su inversión, con lo cual pues creemos que empieza ya a ser un inversor un poco más formado, un poco más responsable en todos los sentidos, mejor formado. Realmente lo que los inversores piden es transparencia. Es transparencia para poder decidir dónde invierten. Y había una pregunta dentro del estudio muy interesante donde se planteaba, se le ponía al inversor en una situación, digamos, extrema, ¿no? En la que ellos tienen una participación en una empresa directamente, una acción, y se enteran que esa empresa ha cometido algún tipo de delito de vulneración de los derechos humanos o pues algún tipo de catástrofe medioambiental. Entonces se les preguntaba, ¿vosotros qué haríais en este caso? Si ¿estaríais dispuestos a desinvertir o directamente de la empresa, o pensando que es una empresa rentable, seguiríais manteniendo la inversión? Y bueno, en un 80% de los casos nos decían que sí, que retirarían su inversión. Otro factor que influye negativamente en la demanda es la duda sobre la rentabilidad de estos productos. El Observatorio de la Inversión Socialmente Responsable, publicado por ESADE, realiza un seguimiento de estos fondos desde que se empezaron a comercializar en España en el año 1999. Actualmente, según este observatorio, en nuestro país se gestionan directamente alrededor de 18 fondos de inversión socialmente responsable. Otros 17 se gestionan fuera, aunque están comercializados en España. En el Observatorio de la Inversión Socialmente Responsable de SADE del año 2006 hicimos un primer análisis comparando la rentabilidad de los fondos ISR con fondos de pares, o sea, un match pair analysis, que es comparar un fondo ISR con un fondo de igual características del mercado. Y en general la media del estudio salía que los fondos ISR tenían la misma rentabilidad que el resto de fondos del mercado. Había fondos que se comportaban mejor y fondos que se comportaban peor. Y en este sentido, todos los estudios internacionales que se están haciendo entre rentabilidad y ISR, que es uno de los temas importantes, están demostrando que es así, que si los fondos están bien gestionados, igual que otros fondos del mercado, son fondos con una rentabilidad buena, incluso mejor que otros fondos, porque ayudan a gestionar el riesgo y a prever tener en la cartera empresas que no son socialmente responsables. La administración es otro de los elementos impulsores de estas inversiones, y esa es una demanda general de expertos, de las entidades financieras, gestores de fondos y organizaciones sociales. Sobre esta cuestión trabaja la Subcomisión Parlamentaria de Responsabilidad Social Corporativa. Existen dos paquetes de medidas muy claras que se pueden poner en marcha. Por un lado, en la línea de lo que se ha hecho en Gran Bretaña, obligar a que los fondos de pensiones y los fondos de inversiones hagan públicas que si en sus tomas de decisiones tienen en cuenta criterios éticos, ambientales o sociales. Se trata de darle al ciudadano el conocimiento de entrada de quiénes en sus decisiones
tienen en cuenta esos criterios. Es una medida de carácter indirecto, pero sabemos que eso ayuda a popularizar y a hacer crecer la inversión socialmente responsable. La reforma del régimen de inversiones de la Seguridad Social permitirá que el Fondo de Reserva de la Seguridad Social pueda invertir también en renta variable y no solo en deuda pública como hasta ahora. Este puede ser, según los expertos, otro elemento positivo para la inversión socialmente responsable. Los fondos públicos, y muy especialmente en un momento en el que el sistema de la Seguridad Española tiene un excedente enorme, cerca de más de 40.000 millones de euros, en el que el Gobierno ha puesto encima de la mesa que esos recursos que hoy se están invirtiendo en deuda pública española y en deuda pública de otros gobiernos, empiece también a invertirse en valores de carácter privado. Pues bien, si hay una parte de esa inversión del Fondo de Reserva de la Seguridad Social que se va a invertir en valores de carácter privado, ahí se debería de incorporar un mandato que una parte de esa inversión respondiese a criterios sociales, medioambientales y éticos. El reto de impulsar e introducir una cultura en inversión socialmente responsable en España depende de todos, de la actitud proactiva de la Administración, de los reguladores, de las entidades financieras y de los propios inversores en España. Con ello, la demanda de estos productos despegará por fin acercándose al nivel de los países europeos y aumentará nuestra contribución en el objetivo de un mundo mejor para todos.